El entorno y hasta el propio gabinete de Donald Trump empieza a desmoronarse por el fracaso de la agresión estadounidense contra la República Islámica de Irán, mientras que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa no deja de tensar la cuerda con la vecina Colombia y finalmente, obviamente Cuba, otro de los temas que vamos a abordar en esta edición de Puentes Informativos y lo vamos a hacer nosotros, Víctor Ternovsky, periodista ruso desde Moscú, y lo voy a hacer en compañía, muy grata compañía de mi colega de Telesur desde Caracas, Marina Aguirre. Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Víctor, como siempre, por la presentación. Y la verdad que programón, como siempre decimos, porque siempre están ocurriendo cosas nuevas, impactantes, fuertes, que sacuden a toda la región sin lugar a duda, que la región, a todo el mundo sacuden sin lugar a dudas. Y bueno, y dentro de lo que nosotros hacemos e informamos, están las noticias de América Latina, el Caribe y de Eurasia, así que se los traemos para todos y todas. Les mando un saludo grande y arrancamos, si les parece, con el programa. Así es. Y bueno, y dentro de todo lo que está pasando, como bien lo decías en la introducción, Víctor, hay una fuerte tensión entre Ecuador y Colombia. Está la frontera totalmente tensionada, una frontera de muchos kilómetros que abarca mucho, sin lugar a duda. Recordemos que todo se inicia también desde el tema de Glass, sin lugar a dudas, en su momento, cuando hubo captura ante Glass en la embajada mexicana ubicada en Ecuador. Esto, parte de todo esto de lo que pasó, tiene que ver también, pueden decir, pero ¿qué tiene que ver con Colombia? ¿Qué pasa? Bueno, Petro también hizo suya esta lucha, de hecho le otorgó la nacionalidad. Recordemos que fue capturado en el año 2024 Glass, y se armó a través de todo esto un gran revuelo, porque lo que se alega es una gran persecución política que tuvo, y por supuesto que a través de lo que tiene que ver con el derecho internacional y con toda la cobertura que él tenía al estar dentro de una embajada, lo que a él le amparaba, totalmente se violó sin lugar a duda, y estamos viendo las imágenes de ese momento que la verdad que me acuerdo de haberlas visto en vivo y en directo, y que fueron momentos muy duros, porque uno dice, estás amparado bajo determinadas leyes, estás dentro de una embajada, que nadie puede violar ese espacio, y en cambio lo secuestraron, fueron y lo agarraron. Entonces, bueno, también Petro hizo suya esta lucha por la injusticia que estaba ocurriendo, como mucha gente toma determinadas causas como propias también para poder ayudar, y como bien dijimos, le otorgó la nacionalidad. Pero bueno, esto es parte de un comienzo de disputas, sin lugar a dudas, entre Ecuador y Colombia. También recordemos que a nivel ideológico en Ecuador hay un presidente de derecha, neoliberal, Daniel Noboa, y tenemos a un presidente de izquierda como es Gustavo Petro en Colombia. Entonces ahí también, a través de lo ideológico, hay muchas disputas. Tan así que también hay un tema totalmente arancelario en este momento, que Colombia, hablando de evitar el tema del narcotráfico, bueno, a ver, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, parecen que todos a su papá Donald Trump quieren seguirlo con el mismo libreto, con las mismas cosas. Entonces, por ende, yo, a ver, escucho, veo lo que está pasando, que seguramente te pasará, Víctor, también, y a todos y todos los que nos están viendo, y decís, es figurita repetida con diferente presidente, diferente cara, pero todos haciendo lo mismo que Donald Trump, la excusa del narcotráfico, después el bombardear, amenazar también con tema de aranceles, y bueno, y en este caso que estamos por el tema arancelario, y le subió
subió un 50% a los aranceles Ecuador a Colombia. Colombia ante esto puso aranceles de un 30% y le cortó el suministro de energía, que es muy importante este suministro de energía, estamos hablando entre un 8 y un 10%, sumamente fundamental para lo que es Colombia. Y al mismo tiempo también Colombia contraatacó y realizó una subida de petróleo de 3 a 30 dólares por barril. Estamos hablando que es una locura total y que está afectando sin lugar a dudas a la economía colombiana. Pero esto la gente dirá, bueno, hablamos de Glass, hablamos del tema aranceles, pero esto no es todo, porque también en esta disputa de fronteras estamos con el tema de que el otro día se encontró precisamente una bomba del lado que no había, habían tirado desde un avión, no estalló ni nada, pero desde el territorio colombiano, a lo que todo esto niega totalmente que tenga que ver Daniel Noboa, Ecuador, en esta situación. Dicen que ellos no tienen absolutamente nada que ver y que seguramente podrán ser grupos ilegales, pero bueno, también se alega que los grupos ilegales no tienen aviones ni tampoco ese mecanismo para estar tirándolos. Entonces, bueno, ahora se está investigando al respecto qué fue realmente lo que pasó, pero también hubo anteriormente operaciones militares aéreas, eso también es importante destacarlo, donde hubo 27 personas calcinadas, que eso también es un horror para la región. Entonces ya tenemos algún tipo de antecedentes, que esto también que ocurrió en Colombia y que también por ende todo esto se está investigando. Ecuador todo el tiempo está alegando de que solamente dentro de su territorio que se están haciendo las operaciones, por ende no se está violando nada, se está tratando de erradicar el narcotráfico, que el narcotráfico lo trae totalmente Colombia. Bueno, estas son todas palabras de Noboa y bueno, y está en negación total, pero Colombia está investigando, porque así lo dijo Gustavo Petro, dijo, nos están bombardeando, nos tiraron una bomba en Colombia. Entonces, bueno, todo esto es lo que estamos diciendo, tema arancelario, tema agresión a través de bombas, todo eso parte de, como decíamos hace un rato, de papá Donald Trump también, y sabemos que hay operaciones militares con Estados Unidos en Ecuador, sabemos que está el FBI en Ecuador desde hace poquito, desde marzo, está el FBI precisamente, instaló una oficina en Ecuador. Entonces hay muchos puntos que es importante analizarlos, pero bueno, seguramente Víctor tendrás mucho para decir también al respecto. Sí, Marina, tú sabes varios comentarios porque, mira, yo obviamente también quería hablar sobre la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia, pero por otra parte también quería reaccionar a algunas de las cosas que tú estabas diciendo, en particular tú cuando estabas constatando y denunciando, ¿no?, lo grave que es el asalto, en este caso incluso prácticamente fue un asalto militar contra la embajada allá en Ecuador, la embajada de México, pero tú sabes. Por otra parte, es esa la situación justamente a la que estamos asistiendo a nivel internacional. En este caso solamente estábamos viendo que desgraciadamente también ocurre en algunos países de América Latina. Es decir, esta ruina de los derechos, del orden mundial, de las leyes, de las reglas, también lo estamos observando en casos como este, ¿no? Entonces, asalto a la embajada en este caso mexicana en Ecuador, pero además, tú sabes, si lo comparamos con lo que está ocurriendo ahora mismo, parece una cosa supuestamente pequeña. Obviamente no es así, pero no obstante, mira, estamos viendo a Estados Unidos, por ejemplo, secuestrando al presidente venezolano, o también en este programa vamos a abordar esta agresión contra la República Islámica de Irán, absolutamente ilegítima e ilegal. En otras palabras, yo solamente estoy reaccionando para constatar nuevamente que estamos asistiendo a una etapa muy convulsa, ¿no?, por la que está atravesando nuestro mundo, desgraciadamente. Otra cosa, que eso no quiera decir que todos deben abandonar las reglas, y me parece que justamente en estas circunstancias lo que más se valora es la persistencia de algunos países en seguir respetando las reglas. Mira, yo en este caso, por ejemplo, mencionaría el caso de mi país. Mira, ¿por qué? Porque estoy hablando desde Rusia, ¿no? Es por esto, por ejemplo, que la operación especial rusa no es lo que estaba haciendo Israel contra la Franja de Gaza en particular, ¿no? Son cosas absolutamente diferentes. O, por ejemplo, es por esta razón que Rusia, en cuanto a las autoridades ucranianas, no actúa así como lo hacen, por ejemplo, los estadounidenses o israelíes, ¿no?, asesinando, no. Pero bien,
Volvamos al tema. En cuanto a lo pasado en la frontera entre Colombia y Ecuador, me parece que sí estamos asistiendo a algo grave, ¿no? Porque resulta que una bomba, tal y como dice Colombia, una bomba ecuatoriana, ha caído sobre el territorio colombiano. En otras palabras, mira, yo entiendo que pueda sonar fuerte, pero simplemente constatando los hechos, ¿no? Es decir, de una u otra manera, pero Ecuador habría bombardeado el territorio colombiano. La situación es grave, ¿no? Prácticamente este caso, si lo llevamos a extremos, es como un casus belli, ¿no? Pero bien, felizmente tenemos a Gustavo Petro en Colombia, que lo que menos quiere es justamente la guerra, ¿no? Pero además, mira, a mí lo que me llamó la atención es la reacción de Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, porque mira, a este caso lo denuncia el presidente ecuatoriano, Gustavo Petro, te acabas de describir perfectamente de qué se trata, ¿no? Y bien, estamos viendo a Daniel Noboa sin investigación, sin nada, de repente, inmediatamente rechazando, incluso me parece que recurriendo a palabras bastante fuertes como diciendo que declaraciones, que las acusaciones de Gustavo Petro son falsas. Mira, aquí me parece que si vamos a investigar son falsas o no, esta acusación de Gustavo Petro acusando a Ecuador de tirar bombas sobre el suelo colombiano, vamos a recordar la participación de Daniel Noboa en la recientemente celebrada cumbre Escudo de las Américas allá en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dijo allá Daniel Noboa? Si vamos a analizar sus palabras, dijo lo siguiente, que en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, en cuanto a la lucha contra en contra del narcotráfico, a Daniel Noboa le importan un bledo las fronteras. Entonces, mira, él mismo lo dijo allá, nadie le pedía. Es lo que está pasando. Pero además, Marina, tú sabes, tú cuando, también reaccionando un poquito, porque tú cuando has dicho sobre, digamos, la dependencia, sobre el vínculo entre Daniel Noboa y Estados Unidos, me parece un hecho bastante gracioso y elocuente. ¿Qué pasa? Hay ese conflicto por bomba entre Ecuador y Colombia. ¿Qué hace Gustavo Petro, lo siento? Llama a Donald Trump para que Donald Trump influya sobre Daniel Noboa. En otras palabras, dice abiertamente Gustavo Petro de esta manera que quien gobierna, al parecer, o quien manda en Ecuador es Estados Unidos, ¿no? Me parece un hecho pequeño, pero bastante elocuente por otra parte. Pero en cualquier caso, yo no sé, Marina, si tú coincidirías, yo estoy viendo a una, desgraciadamente, ¿no? A un Ecuador tensando la cuerda, ¿no? A Colombia, porque si analizamos, yo vi que, por ejemplo, Gustavo Petro, desde el primer momento, con la llegada de Daniel Noboa, a pesar de esas diferencias ideológicas que tú has mencionado, izquierda, derecha, mira, en ningún momento pretendió tensar la cuerda, siempre quería una buena relación, pero siempre esa oferta fue rechazada desde Ecuador. Sí, con todo lo que tú estás mencionando, aranceles, además bajo pretextos tan diplomáticamente extraños, ¿no? Una Colombia supuestamente no luchando contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, pero basta con echar un vistazo sobre los informes en cuanto a la incautación de drogas, ¿no? Captura de criminales involucrados en el negocio de drogas. Entonces no es verdad en absoluto. Pero Marina, solamente reaccionar a algunas de las cosas que tú has dicho y coincidir contigo. Y no, y Víctor, y bueno, y como siempre decimos también, es ese famoso tiro en el pie que siempre lo decimos por Donald Trump, pero acá pasa lo mismo, porque cuando se están poniendo determinados aranceles de parte como arrancó de Ecuador hacia Colombia, con ese 50% de determinados productos, después reaccionando Ecuador con el 30% más el corte de energía, después contraatacando nuevamente, contraatacando Ecuador, etcétera. Entonces, más allá de eso, se está generando problemas realmente dentro de la población, como siempre, porque siempre los que lo terminan pagando son los de abajo, porque siempre es en el tema de productos, en el día a día, en el transporte, porque ahora estamos hablando que el contraataque de Ecuador es en el tema petrolero, y cuando estamos hablando del tema de los barriles que están subiendo el disparate que subieron de 3 a 30 dólares por barril, estamos hablando que está afectando a todas las áreas, lo que siempre tratamos de explicar a través del petróleo, todo lo que es la logística, todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo lo que se encarece, el transporte ni que hablar, pero también los alimentos, etcétera. También el tema de energía, ni que hablar,
Pero bueno, entonces esto siempre es como que quiero de alguna manera hacerle mal a alguien, pero también me lo estoy haciendo yo mismo, porque se lo estoy haciendo al pueblo. A ver, yo mismo, o por supuesto el presidente, los oligarcas, los de arriba, no van a tener inconvenientes, se le están haciendo el mal al pueblo, porque obviamente que no les importa el pueblo, porque obviamente que seguimos con la excusa y con el pretexto de erradicar el narcotráfico, más allá que sí hay problemas de narcotráfico, que es muy difícil el tema ese fronterizo, ni que hablar, pero más allá de todo, por supuesto, es siempre esa excusa para de alguna manera u otra poder agarrar lugarcitos en determinadas regiones, en determinados territorios, ir tratando de llegar, de escalar de alguna manera u otra. Y acá, como decimos, como siempre, la base la tiene Estados Unidos, la base de todo, el que manda todo, es Estados Unidos, sin lugar a duda, lo que comentabas recién, Víctor, del tema de Petro, ¿no? Sin lugar a duda, de pedirle a Donald Trump de hablar, porque realmente es el que dirige todo y es el que quiere de alguna manera apoderarse de todo. Entonces, obviamente que todos sus títeres, todos sus secuaces, todos esos presidentes neoliberales, y bueno, lo que le dice el rey, ellos mandan, ¿viste? Entonces, manda el rey, perdón, ellos acatan esas órdenes. Entonces, es esa la realidad también que se está viviendo y cómo Estados Unidos de alguna manera u otra va tomando determinados terrenos, porque la cooperación militar con Ecuador, como la nombrábamos, el tema de la oficina, la presencia del FBI en Ecuador desde el 11 de marzo de este año, que ya hay una oficina ahí, bases militares que estarían por ahí cuando el pueblo pidió que no hayan bases militares, no estaban de acuerdo de esas bases militares dentro de Ecuador. El país, al presidente le importó nada prácticamente esa decisión tomada por el pueblo. Entonces es complicada la situación porque va más allá, como siempre, de un país u otro. Esto es más macro, no es tan micro. Y cuando hablamos de macro, siempre terminamos y empezamos por Estados Unidos, porque ahí está todo ese manejo sin lugar a dudas, Víctor. Sí, Marina, y justamente sobre esto último yo quería pronunciarse. Tú además estabas mencionando, ¿no?, en qué circunstancias se produjo esta caída de bombas sobre el territorio colombiano. Se produjo en el marco de este mega operativo prácticamente entre las fuerzas ecuatorianas y las fuerzas estadounidenses en el territorio ecuatoriano, supuestamente en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico. ¿Por qué digo mega operativo? Porque participan 75.000 efectivos. Realmente es una tremenda la cifra. Además, ¿en qué contexto se produce este operativo? Justamente también en el contexto de lo acordado en esta cumbre Escudo de las Américas, ¿no?, allá en Estados Unidos. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Tú sabes, por alguna razón extraña, siempre cuando estamos observando la participación estadounidense, en este caso, mira, este operativo en Ecuador, ¿no? Esto descubrimos siempre una irresponsabilidad, porque mira, es durante este operativo que se produce la caída de la bomba, y vuelvo a repetir felizmente que el presidente colombiano es Gustavo Petro, una persona sensata, pero si tuviéramos otro presidente en Colombia que lo consideraría, por ejemplo, un casus belli, y ahora mismo tendríamos un conflicto. Mira, ¿y por qué lo estoy diciendo? Yo estoy viendo mucha irresponsabilidad justamente por parte de Estados Unidos en cuanto a su actor internacional, sea en América Latina o sea en otras partes de nuestro planeta. De hecho, mira, vamos a hablar hoy también sobre la agresión estadounidense contra la República Islámica de Irán, con todas esas consecuencias internacionales, fruto de la irresponsabilidad. Esa misma irresponsabilidad yo mismo, según mis criterios, ya la estoy viendo en el caso de Ecuador y Colombia ahora mismo, porque es muy irresponsable este operativo si entre sus consecuencias hay esto, bomba cayendo sobre territorio de estado vecino, por una parte. Y Marina, tú sabes, por último, también reaccionar. Me parece tema importante. Yo además estoy viendo muchas reacciones en las redes, obviamente, en cuanto a la inauguración en Ecuador de esta Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos. Y además, cómo argumentan justamente Ecuador y Estados Unidos la necesidad de esa estructura en Ecuador. Obviamente, tal y como tú estabas mencionando, el pretexto de siempre, ¿no? Crimen organizado,
combatir el narcotráfico. Pero me parece, y yo creo que tú bien, obviamente lo ves mejor desde la región, que si analizamos todo el historial del actuar de ese tipo de estructuras estadounidenses en América Latina. Y yo te digo honestamente, yo no recuerdo a esas estructuras dedicándose a crimen organizado, a narcotráfico. Yo sí recuerdo este tipo de estructuras dedicándose a tumbar gobiernos, sobre todo gobiernos indeseados para Estados Unidos. Y además, aquí nuevamente surge el tema de esta cumbre escudo de las Américas, porque allá Donald Trump se reunió justamente con los presidentes afines a sus intereses, todos presidentes de derecha. Y a quienes nos invitó fueron presidentes de izquierda, básicamente de Colombia, ¿sí? De Brasil y de México. De manera que me parece que también estaríamos asistiendo a hechos vinculados. Yo para terminar, un comentario que vi a la hora de investigar este tema de esta oficina estadounidense inaugurada en Ecuador, mira, una experta además ecuatoriana, vincula esa inauguración con el siguiente hecho. Dice o denuncia la estrategia estadounidense para convertir a América Latina en un espacio de atrincheramiento de Estados Unidos para enfrentar la guerra global que está provocando. ¿Cómo la está provocando? Vuelvo a este caso de, por ejemplo, la República Islámica de Irán. Pero, Marina, solamente también reaccionar y llamar la atención sobre estos detalles que a mí me parecen realmente bastante importantes. Totalmente, y esperemos que esto no vaya a mayores. El peligro es que haya una escalada también, ¿no? Y por supuesto que eso no solo a esa región, sino que perjudica a todo. Bueno, Víctor, si te parece, nos están diciendo que tenemos que pasar al siguiente tema, así que vamos con él. Sí, Marina, nuestro siguiente tema, tal como yo estaba anunciando, es mi opinión, pero además me parece que simplemente los hechos están respaldando esta opinión, porque estamos asistiendo a una situación en la que tanto el entorno como el propio gabinete de Donald Trump se está desmoronando. Es una de las consecuencias de la agresión estadounidense contra la República Islámica de Irán, o mejor dicho, del fracaso, o mejor dicho, el cada vez más evidente fracaso de esa agresión contra Irán. Y estamos viendo cada vez más figuras muy importantes, además, dentro de la administración estadounidense, que quieren desmarcarse de Donald Trump. Yo solamente recordar, no vamos a detenernos demasiado en este hecho porque ya lo estábamos abordando en nuestra edición anterior, pero yo vuelvo a llamar la atención sobre la figura del vicepresidente estadounidense, Vance, quien desapareció prácticamente del espacio público con el comienzo de esta agresión. Lo estábamos abordando en la edición anterior y yo estaba diciendo que es una contundente muestra, además lo confirman las filtraciones en la prensa estadounidense, de que Vance absolutamente está en contra de esta agresión, sobre todo al estar viendo las consecuencias y cómo afecta a la administración estadounidense, a la figura de Donald Trump, y también es algo que afecta, por lo tanto, a Vance. Pero mira, por otra parte, tras este análisis nuestro, Vance salió o compareció ante los periodistas tras esta conversación nuestra. ¿Qué es lo que dijo Vance? Mira, él prácticamente confirmó todas nuestras palabras, porque consultado sobre lo de la agresión estadounidense contra Irán, dijo que sí le expuso a Donald Trump los criterios, pero la decisión final la tomó Donald Trump. Me parece que, además, la forma en la que lo expuso da claramente cuál fue la perspectiva, cuáles fueron los criterios expuestos por Vance, obviamente en contra de esta agresión. Pero bien, estamos viendo hechos, o estamos viendo cómo se está desarrollando la situación. Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, es un cargo muy importante dentro de la administración estadounidense. Acaba de presentar su dimisión justamente por el rechazo de la agresión estadounidense contra la República Islámica de Irán. Una agresión que la considera absolutamente errónea y además carente de todo fundamento. Entonces él en una carta dice que todos estos argumentos que está presentando Donald Trump, el secretario de guerra estadounidense, este tipo de figuras belicistas, que todos esos argumentos son una total falacia. Por ejemplo, dijo que Irán no estaba desarrollando armamento nuclear porque su programa nuclear sufrió enormes, pero enormes daños en los bombardeos del año pasado. Y además, dijo que Estados Unidos no tenía ninguna pruebas de que Irán estaba trabajando en de alguna manera reconstruir este programa. Además, otro hecho interesante que dijo Joe Kent
él se mostró muy crítico con el asesinato del líder supremo iraní Ali Khamenei, porque dijo, mira, también me parece que es una información impactante, porque dijo que cómo se pudo haber asesinado a una persona que justamente respaldaba el diálogo y se mostraba abierta a dialogar el programa nuclear iraní. Además, recordó un hecho para nada menor, un hecho que me parece que también se ha olvidado quizás por algunos, que fue Ali Khamenei quien impuso una prohibición religiosa para que Irán no pudiera desarrollar armamento nuclear. Entonces es lo que se produjo. Y Marina, para no extenderme, obviamente tú tienes tus criterios, tus comentarios, porque otros hechos además importantes, yo también mencionaría la comparación ante el Senado esta semana de la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Y resulta que en su intervención ante los senadores para rendir cuentas en cuanto a los desafíos para la seguridad estadounidense, ella también discrepó con la versión de Donald Trump diciendo prácticamente lo mismo. Dijo que el programa nuclear iraní fue destruido, que no tiene medios como para, por ejemplo, hacer llegar supuestos arsenales nucleares iraníes al suelo estadounidense. Entonces, Marina, más o menos son estos hechos y termino en este mismo contexto otro hecho bastante importante, porque aquí estamos viendo a figuras de la administración estadounidense. Otra figura, David Oliver Sacks, es un multimillonario estadounidense, además es responsable de inteligencia artificial en la administración de Donald Trump. Mira, era en su momento gran aliado de Donald Trump, pero él también públicamente rechazó y condenó la agresión contra la República Islámica de Irán. Y además, en su caso, el por qué se entiende perfectamente, porque a él le golpearon y muy fuertemente las represalias iraní contra infraestructuras digitales, vamos a decirlo así, estadounidenses en Oriente Medio, como centros de data, infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial y unas infraestructuras pertenecientes a grandes corporaciones, grandes tecnológicas estadounidenses como Microsoft o como Amazon. Entonces, cuando vieron cómo afecta a Estados Unidos esta agresión, unas consecuencias no calculadas, unas consecuencias no previstas por los agresores. Incluso él públicamente, abiertamente dijo, no, yo no estoy con esta administración, yo estoy en contra de esta agresión. Marina, tan solo estos tres casos te digo, pero hay muchos más. Bien, por esto yo no sé, yo no pienso que estoy exagerando hablando sobre que se está desmoronando esta administración. Totalmente de acuerdo con vos, Víctor. Por suerte, bueno, vos ya hiciste la descripción, pusiste los ejemplos más importantes que están en el tapete y gracias a todo esto yo realmente sigo creyendo en la humanidad, sigo confiando en el ser humano, porque gente tan allegada a Donald Trump, que realmente se haga a un lado ante lo que está ocurriendo y bueno, algunos podrán tener sus intereses determinados, como hablábamos del vicepresidente, su carrera de alguna manera también la quiere seguir un poco más aislado, sabe que no le sirve estar cerca de un Trump que también se está desmoronando, que está desmoronando al país, que está en una situación súper complicada, porque ya no solo por este tema de Irán, sino que ya por muchos otros temas que venían sucediendo, por el tema Venezuela, por tema Cuba, etcétera, etcétera. Podemos ir más hacia atrás y muchos otros etcéteras, pero ya en la interna había problemas. Vos decís, bueno, dentro del Partido Demócrata, en la interna había drama, y bueno, sí, republicanos, demócratas, más allá que voy a seguir diciendo que son lo mismo, que simplemente la campaña la hacen distinto, porque el demócrata te engaña con tal cosa y no hace nada, el republicano te dice cómo son las cosas, que no van a hacer nada y no hacer nada igual los votan. Entonces, bueno, es todo un tema para analizar en otro momento, pero el demócrata vos podés decir, y bueno, sí, obviamente que va a estar en contra del republicano, aparte le sirve mostrarse en esa postura, pero acá también los republicanos, su gente más allegada, están haciéndose un lado. Bueno, hablábamos de la dimisión de Joe Kent, por ejemplo, que fue muy enfático, que ya lo aclaraste, ya lo dijiste, Víctor, pero el hombre fue muy enfático, habló del tema de Irán y se hizo un lado ante todo esto porque le resulta totalmente contrario a su manera de pensar
pensar y de ver las cosas. Por eso digo que sigo confiando de alguna manera en la humanidad y que realmente se le está soltando, tal cual lo decías, Víctor, la mano, sin lugar a dudas, a Donald Trump. Igualmente esto, con lo que estamos diciendo y con lo que venimos diciendo en programas anteriores, que también ustedes pueden verlos a través de Sputnik o Telesur, era crónica de una muerte anunciada, porque todo lo que está haciendo en algún momento le iba a pasar factura. A ver, está violando el derecho internacional, le da lo mismo todo, pasa por arriba de la asamblea, no dice lo que va a hacer, se manda solo, parece un monarca absoluto, no le importa nada, él va por la vida como si nada, todos los demás quedan mirando, el gabinete queda mirando, la asamblea queda mirando, nadie entiende nada, por qué toma determinadas medidas que no consulta, que para eso está todo el sistema político, porque él no es el único, reitero, no debe ser un monarca absoluto, supuestamente hay democracia y en Estados Unidos supuestamente, que ese es otro tema que podríamos analizar de esa democracia rara que tienen, sí, porque al parecer Venezuela no tiene democracia, Cuba no tiene democracia. ¿Estados Unidos tiene democracia? Analicemos, muchachos, claro. Tampoco es tan así la situación. Pero bueno, en ese panorama es tal cual los ejemplos que dabas vos, Víctor, y que es claro de la manera que se le está soltando la mano a Donald Trump, ¿no? Y bueno, se le está pasando factura por lo que está haciendo, sin lugar a dudas. Sí, Marina, tú sabes, de hecho es muy interesante porque si analizamos bien, en ningún momento Donald Trump o su administración o figuras más belicistas de su administración, como por ejemplo el secretario de Guerra, mira, en ningún momento ellos pudieron explicar el porqué de esta agresión y cuál es el objetivo final. Tú sabes, además, incluso se ha llegado a una situación muy interesante, porque tú sabes que Donald Trump ahora mismo prácticamente de reconocimiento de que no le está yendo bien esa operación, ha pedido ayuda a la OTAN, a sus aliados europeos, yo diría supuestos aliados, porque lo que estamos viendo me parece que ya no se puede calificarlo como una alianza. Estamos asistiendo a algo muy extraño, ¿no? Pero mira, les ha pedido a los europeos apoyo en cuanto al estrecho de Hormuz. Y desde la OTAN, desde los miembros europeos de la OTAN, prácticamente o básicamente le respondieron no. Y a mí me interesó muchísimo desde Francia, argumentaron el porqué de este no. Entre otras cosas, justamente por desconocer cuál es el objetivo de Donald Trump, de Estados Unidos, en esta agresión. Entonces, ¿de qué ayuda podría tratarse? Mientras que Donald Trump, por alguna razón, no consideró importante informar a sus supuestos aliados europeos sobre cómo se desarrollará esa operación, sobre cuáles son sus objetivos, sobre cómo actuará si algo no iba a salir bien, por ejemplo, ¿no? Debe rectificar todo esto y luego pedir ayuda, tal y como explicaron desde la OTAN. Y además, Marina, tú sabes, por mucho que Donald Trump pretende decir que supuestamente todo va bien, ya dijo en reiteradas ocasiones hemos ganado, pero por otra parte hay bastantes indicios que demuestran que por otra parte sí se da cuenta de que la situación es, me parece nuevamente muy diplomáticamente, hablando bastante delicada para Estados Unidos. Tú sabes, una de las manifestaciones de esto, yo te estaba mencionando hoy a esta figura, Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, quien presentó su dimisión en una carta abierta expresando o exponiendo cuáles son las razones para no coincidir con esta guerra. Y interesante. Además, Joe Kent, tras esa renuncia, tras esa denuncia, fue entrevistado por un periodista muy famoso en Estados Unidos, internacionalmente también, Tucker Carlson, a quien le expuso en esa entrevista prácticamente lo mismo, ¿no? Que no hubo razones verdaderas para agredir a Irán, que esta guerra va en contra de los intereses de Estados Unidos. Además, es interesante que Joe Kent no solamente presentó la dimisión, sino que prometió luchar para que los republicanos y Donald Trump fracasen en las elecciones intermedias del próximo mes de noviembre, ¿no? Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Entonces luego le entrevista Tucker Carlson al ahora exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, y esa entrevista le enoja y muchísimo a la administración estadounidense. ¿A qué me refiero? Ahora Tucker Carlson denuncia que recibe amenazas
por parte de la administración de Donald Trump de que le pueden incluso declarar agente extranjero. Eso implicaría una grave restricción de sus derechos como ciudadano estadounidense, entre otras consecuencias. De hecho, mira, ahora mismo estamos viendo esa entrevista donde el ex director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos simplemente estaba exponiendo los argumentos en contra de la guerra contra Irán. Ahora las consecuencias también las puede tener Tucker Carlson. Sí. Perdón que te interrumpa, pero acá me confirmás con lo que me decís la democracia, la libertad de expresión que hay en Estados Unidos realmente, ¿no? Acá este es el ejemplo claro de viva la democracia de Estados Unidos realmente, porque la verdad que increíble lo que me estás diciendo. Sí, así es. Mira, prácticamente ahora tratan de acallarle la boca, de taparle la boca a muchos medios que se permiten cuestionar de una u otra manera las narrativas supuestamente victoriosas, ¿no?, estadounidenses. Y Marina, tú sabes, yo quizás para redondearme, entiendo que no es infinito el tiempo de nuestro programa, de esta parte, en cuanto tú sabes, yo quería desarrollar un poquito, en términos muy resumidos, los errores en cuanto a calcular las consecuencias de esta guerra por parte de Donald Trump. Mira, en términos muy resumidos, vuelvo a repetir, esta crisis energética global provocada por Donald Trump en complicidad con Israel, ¿a quién le beneficia por otra parte? Le beneficia en particular a Rusia, porque mira, ha aumentado drásticamente la demanda global por los hidrocarburos de una Rusia a la que Donald Trump, entre otras figuras, trató de expulsarla del mercado energético global. Acaban de salir las estadísticas. China exportó últimamente tanto petróleo ruso como nunca lo hizo desde el año 2015, justamente por esta situación. Otra cosa, Donald Trump, o entre las consecuencias de su agresión, tú sabes que Irán en represalia está atacando infraestructuras de gas de aliados estadounidenses en la región. Gas es uno de los componentes clave en cuanto a la producción de fertilizantes. Oriente Medio es una zona clave en el mundo para la producción de fertilizantes. Fertilizantes es la seguridad alimentaria global. ¿A qué me refiero? Entonces, ahora hay riesgo, incluso hay un grave atentado contra la seguridad alimentaria global producto de esta agresión estadounidense, pero Rusia es responsable de en torno al 20% de todos los fertilizantes que se están produciendo en nuestro mundo. ¿Qué pasa? Ahora hay una enorme demanda por fertilizantes rusos. Y por último, Oriente Medio, justamente por tener tanta energía, además energía barata, es uno de los importantes centros mundiales en cuanto a la producción de aluminio. Es responsable de casi el 10% de toda la producción global. Tampoco ahora puede la región producir aluminio. ¿Quién produce aluminio? Rusia. Una Rusia a quien también trataron de expulsar de ese mercado. Ahora hay enorme demanda por aluminio ruso. Mira, tú puedes imaginar, tantos esfuerzos se hicieron durante años para asfixiar a Rusia económicamente, para expulsarla, para aislarla. Y ahora Donald Trump ha destruido todos estos esfuerzos de tantos años con esta agresión que obviamente, mira, con este beneficio colateral que supone para Rusia, obviamente Rusia es entre los primeros países que obviamente lo rechaza por ser una ilegalidad total, por atentar contra los intereses globales prácticamente. Pero mira, solamente ilustrar lo estúpidos que fueron los cálculos, por si acaso fueron los cálculos, porque parece, vuelvo a repetir, nada, absolutamente nada fue calculado, no sé, como improvisaron. Totalmente, Víctor, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque nada improvisaron. Así, ese final me encantó. Ahora vamos al siguiente y uno de los últimos temas que tenemos de hoy. Y continuando con todo lo que tiene que ver también con Estados Unidos, como siempre Estados Unidos protagonista de todo lo malo que le pasa al mundo, ahí están, al firme, ¿no? Al firme. Eso nadie puede decir lo contrario, porque si hay alguien que está al firme es Estados Unidos. Si hay algo estable en este mundo, es eso justamente. Exactamente, la estabilidad está en esa firmeza de Estados Unidos por querer destruir el mundo. Eso sin lugar a dudas. Pero bueno, a ver, en este caso vamos a hablar de Cuba. El programa pasado ya habíamos hecho toda la introducción, que bien sabemos, rapidito decimos, hace más de 6 décadas de bloqueo por parte del imperialismo, por parte de Estados Unidos ante la mayor de las Antillas.
hace también de bloqueo, de sanciones económicas, también sanciones, ni que hablar, comerciales, sanciones energéticas, etcétera, etcétera, porque es una gran lista y es el país, como siempre explicamos, que más sanciones tiene en el tiempo, que más tiempo de sanciones tiene. Entonces, todo lo que se va generando a raíz de eso. Y al parecer estaban en conversaciones, así lo dijo el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, que habían conversaciones, y lo habían dicho anteriormente también Estados Unidos, pero que sí habían conversaciones, que habían arrancado el primer paso de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, que eso es algo realmente histórico, porque si bien hubo algún tipo de conversaciones en la época que estaba el comandante Fidel Castro, también a través de Raúl Castro, etcétera. En este caso, luego de tanto tiempo después, que esas conversaciones anteriores habían quedado en la nada, pero luego de tanto tiempo después, con Obama mediante también, que hubo algún tipo de tratar de salir adelante, de reanudar determinadas cosas, situaciones, bueno, la isla nuevamente, todo mal, un recrudecimiento horrible. Está Donald Trump diciendo que no le suministre nadie petróleo porque si no el país que le suministre va a ser sancionado, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que está ocurriendo que ya sabemos. Y habían conversaciones, al parecer, entre Estados Unidos y Cuba. Al parecer no, habían, porque lo dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel, pero en medio de esas conversaciones, que nosotros lo adelantábamos, y no porque seamos ninguna clase de genio, ni de videntes, ni nada, porque muchas veces es crónica de una muerte anunciada, también en este caso. En el medio vuelven las agresiones, vuelven las amenazas, lo que siempre decimos, te la querés tirar de diplomático y en el medio de las conversaciones o terminás bombardeando o terminás atacando o terminás amenazando para después de nuevo pedir diplomacia. Y bueno, y así siempre es el modus operandi de esta gente, lamentablemente, y de cómo, por ende, se están manejando. Entonces, en toda esta disyuntiva, amenazas van, amenazas vienen. Recordemos que había dicho Donald Trump en su momento, sobre todo cuando la madrugada del 3 de enero bombardeó Venezuela, dijo que tomar Cuba sería un gran honor para ellos. Hace poco también dijo que es una isla muy linda, muy pintoresca, etcétera, pero que no tiene nada la isla. A ver, querido presidente Donald Trump, si la isla no tiene nada, ¿por quién será que no tiene nada? A ver, está clarísimo. Entonces me decís que está muy linda la isla, pero te quejás de que no tiene nada. Entonces, a ver, es obvio quién es el culpable de que la isla no tenga nada en este momento, de que su población esté totalmente siendo afectada, y es lamentable, es lamentable. Acá la excusa del narcotráfico y no la podés poner. Bueno, sin lugar a duda también en algún momento se habló y Donald Trump lo dijo claramente del cambio de régimen, de lo que querían. Ahora también hubo amenazas al respecto en medio de las conversaciones por un tema de cambio de régimen, el cambio de autoridad, por ende. Entonces estamos siempre en lo mismo, en los caprichitos del presidente Trump. En Venezuela lo quiso hacer, lo hizo, no hubo cambio, entonces por la fuerza secuestró al presidente, a la primera dama, bombardeó, etcétera. Acá en Cuba no sabemos lo que puede llegar a pasar, pero es un hecho de que hay amenazas en medio de conversaciones, que seguramente ya las conversaciones a través de estas amenazas queden en la nada, Víctor, porque la verdad que no sé qué podrá pasar. Sí, Marina, tú sabes, muy acertado tu comentario sobre las conversaciones con Estados Unidos. Últimamente lo hemos podido ver de manera muy contundente, sobre todo con la administración de Donald Trump. Es decir, cuando estás en conversaciones con Estados Unidos, estás en conversaciones con alguien quien tiene en sus manos una pistola que la está apuntando en tu contra, prácticamente. O tal como yo estaba diciendo en otro programa, un cuchillo escondiéndolo por la espalda. Siempre listo para clavar este cuchillo, digamos, a tu espalda, ¿no? Mira, y al parecer,
Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, ha obtenido alguna información que confirma que este caso de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, tampoco es caso excepcional. Es decir, probablemente estaríamos asistiendo a lo mismo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es muy duro el comentario que acaba de publicar Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano. Mira, ¿qué es lo que dice? Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza. Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. Mira, me parecen muy fuertes esas declaraciones que por otra parte arrojan bastante luz sobre qué es lo que está pasando a puertas cerradas de esas conversaciones. Me parece que allá Estados Unidos está comportándose de una manera que le hizo a Miguel Díaz-Canel decir estas palabras de advertencia públicamente. Es lo que está pasando. Además, Marina, tú sabes, yo entiendo que quizás sería otro tema, y tampoco quiero insistir en este tema, pero no obstante, mira, ¿a qué me refiero? Tú mencionaste esas declaraciones de Donald Trump que a mí me impactaron tremendamente, cuando él estaba hablando sobre una Cuba tan bonita, una Cuba que le gusta tanto, pero otra cosa que dijo en las mismas declaraciones de Donald Trump, dijo que puede hacer lo que quiera con Cuba. Además lo dijo con una sonrisa en su cara. Tú sabes, Marina, yo, ¿por qué estaba hablando sobre que no quiero traer otros temas a este programa? Cuando lo estaba diciendo, me di cuenta de que quizás esta sería una perfecta ilustración de lo que estaba pasando a puertas cerradas en la isla Epstein. Puede hacer lo que quiera. Tú sabes, en cualquier caso, me parece muy importante que Miguel Díaz-Canel advirtió justamente al potencial agresor en contra de cometer un error contra Cuba. Y por último, Marina, tú sabes, yo no sé si sería, digamos, un enfoque un poquito inesperado para este tema. A mí me llamó la atención el siguiente hecho, porque desde todo el mundo, obviamente, hay mucha solidaridad con Cuba. También hay que reconocer desde Europa, hay bastantes voces sensatas. Y, por ejemplo, mira, el caso español. A mí me llamó la atención porque provocó bastante revuelo en las redes o en el espacio incluso político español el siguiente hecho. Esta semana, mira, además un hecho que supuestamente no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Mira, esta semana visitó España el llamado presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Por qué lo menciono? Porque se llevó de España, tras reunirse con el primer ministro español, Pedro Sánchez, 1.000 millones de euros. Bien, entonces, para continuar la guerra, para agravar el conflicto ruso-ucraniano. Y tú sabes, ese encuentro, ese resultado provocó mucho revuelo allá en España, porque muchísimos dijeron, pero ¿cómo puede ser esto que ustedes destinaron ese dinero allá a alimentar la guerra rusa-ucraniana, mientras que hay tanta necesidad en Cuba? Y además, Pedro Sánchez, supuestamente siempre solidario con Cuba, al menos supuestamente no apoya el bloqueo contra Cuba. Pero mira, apoyar a Cuba, finanzas no las tiene. Mira, apoyar el conflicto acá que tenemos, el conflicto más grave prácticamente en el continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial, sí lo tiene. Pero Marina, en cualquier caso, también llamar la atención sobre esos detalles y obviamente también hay mucha solidaridad, tal como estabas diciendo, hay muchas personas, ciudadanos sensatos y países sensatos, como son nuestros países. De hecho, yo veo mucha solidaridad de Venezuela, México enviando ayuda humanitaria, Rusia obviamente también. Así que, Marina, yo coincido además con tus criterios, lo que tú estabas diciendo. Víctor, sí, el barco que está yendo ahora a Nuestra América, uno de los tantos barcos con ayuda, muy buen punto que marcaste, porque ante estas cosas lo bueno es esta ayuda solidaria, todo la red de solidaridad que se genera, que por supuesto, como dice la gente que va a llevar ayuda solidaria, esto no es nada al lado de lo que se necesita realmente, pero también sirve en el sentido de que también se va a llevar no solo a ver lo que se necesita, que tiene que ver con medicamentos, alimentos, etcétera, sino también la palabra, el tratar de negociar. Todos están intentando que de alguna manera se pueda negociar con Estados Unidos, se puedan retomar los diálogos, pueda ser todo pacífico, sin lugar a dudas. Entonces va más allá de todo esto, que sin lugar a duda lo concreto se necesita porque la gente tiene que vivir, tiene que salir adelante, necesita comer, etcétera, etcétera, pero también se necesita salir de alguna manera. Entonces esto es como un plan de emergencia ante esta situación, algo que se necesita ya,
pero al mismo tiempo también se necesita un plan a mediano y largo plazo para que no estén siempre con el corazón en la boca, no estén siempre sufriendo todo esto que está sufriendo la isla. Hace Miguel Díaz-Canel, el mandatario cubano, dijo que hace 3 meses que no está entrando ningún barco petrolero. Imagínense lo que es, todo lo que conlleva desde lo energético, el alimento, el transporte, todo, absolutamente. Entonces, realmente todo esto de hace más de 6 décadas de todo este bloqueo de estas sanciones está teniendo un recrudecimiento enorme y esperemos que de alguna manera esto vaya a buen puerto como debe ser. Víctor, si te parece, vamos al último tema, que este tema que vamos a hablar es de mucha felicidad, por suerte, es un tema Así es. exactamente, así que vamos con ese tema. Y bueno, es de mucha felicidad porque por suerte podemos decir que el Clásico Mundial de Béisbol lo ganó Venezuela. Y no solo porque lo ganó Venezuela, que es un gran placer, que necesita el país ese reconocimiento. Esto, a ver, trasciende lo deportivo. Esto es orgullo. ¿Por qué? Porque le ganó a Estados Unidos y le ganó de visitante, lo ganó en Miami. Entonces, a ver, venía de ganar a Japón, que son los campeonazos de los campeonazos, a Italia, que terrible equipo, y estamos hablando de que le ganó a Estados Unidos. Entonces, para mí era tan encuentro de sensaciones, tan mezcla de sensaciones, porque era Venezuela, que, a ver, es mi segundo país, sin lugar a duda, después de Uruguay, que es donde nací. Después, aparte de eso, ganándole a los Yankees. O sea, era algo como que uno, claro, no sabía ya cómo arengar, de qué manera gritar, de qué manera, porque era la felicidad por todos lados. Después hubo caravanas de, como estamos viendo, de los motoqueros, caravanas, acá le dicen de otra manera a los motoqueros, bueno, tienen otro nombre también, pero estuvo esas caravanas, estuvo también los festejos en la noche en varias plazas, en varios lugares, no solo de la capital, sino que de toda Venezuela. Y estamos viendo cuando llegó la Copa. Todavía los jugadores no han llegado, lo que sí llegó la Copa, llegó el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al piso venezolano. Ahí vemos a la presidenta encargada recibiéndolo, dio lindas declaraciones porque habló también cómo el deporte saca a la gente de determinadas adicciones, saca de determinadas situaciones poco favorables. También habló de que se va a hacer el Paseo de las Estrellas en la Plaza de la Juventud. La Plaza de la Juventud, para los que no saben, queda en la capital de Venezuela, queda en Caracas, así que cada uno de estos gloriosos jugadores tendrán su estrella para seguir brillando en la baldosa sin lugar a duda, y declaró el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol. Así que todo lo que se ha generado, porque el béisbol en Venezuela es como el fútbol en el Río de la Plata, en Argentina, en Uruguay, sin lugar a dudas. Entonces, hay niños que ya estas generaciones están creciendo con esta alegría. Y ojo que uno de los periodistas nos explicaba que esta es la primera vez que Venezuela, es algo histórico, gana a nivel de béisbol profesional, pero ya había ganado en la década del 40 a nivel amateur. Así que no es el primer campeonato que se gana, sí a nivel profesional. Así que la alegría totalmente a flor de piel, orgullo de haberle ganado a los Yankees, porque los mismos que nos quisieron sacar la alegría aquella madrugada del 3 de enero, que le quieren sacar la alegría a tantos pueblos, esos mismos son los que perdieron ante nosotros, y la alegría es nuestra, la alegría es venezolana. Es así, Víctor. No, Marina, felicidades, obviamente, una alegría también la tenía yo te digo honestamente, tú sabes, por la diferencia horaria entre Rusia y Venezuela, yo solamente pude saber sobre esta victoria al día siguiente. Mira, yo tanto quería compartirlo con algunos acá, por ejemplo, en redacción, acá en Moscú tengo colegas venezolanos, mira, lo celebramos juntos, yo fui el primero en llegar a la redacción y decir, ganaron. Mira, también, Marina, justamente por la misma razón, además entendiendo que Venezuela se impuso sobre el rey prácticamente, sobre una potencia
referencia de béisbol, ¿no? Es muy importante. Además, las circunstancias que tú has mencionado, tú sabes, para no extenderme, me parece que resumió perfectamente también mi sentimiento, un mensaje de nuestra Cancillería, solamente una frase te voy a citar. Mira, en una lucha limpia, en un duelo de igual a igual, Venezuela se impuso con carácter, talento y una garra que se siente en cada jugada. Mira, justamente eso es lo que se produjo. Tú enfatizaste el hecho donde se celebró este partido, en suelo estadounidense. Mira, en una lucha justa, limpia, Venezuela se impuso. Bien, simplemente nada que añadir. Así que estamos viendo quién es quién. Felicidades. Felicidades, es una fiesta para todos. Para mí también, en Rusia, te digo Sí. honestamente. Para mí también como uruguaya, así que imagínate, la verdad que fue una gran fiesta y que realmente se merecía una alegría el pueblo venezolano y más sabiendo la importancia que tiene el béisbol, el deporte principal, el número uno en el país. Así que no sabés lo que era y lo que sigue siendo la alegría acá, porque acá el festejo es prolongado, son todos los días, después hubo al otro día un recital importante también, bueno, con varios músicos, un festival, digamos, con varios músicos en escena, bueno, siguieron también, como decíamos, las caravanas de motoqueros, la familia celebrando, y todos te das cuenta que están con otro temple, con otra cara, con otra alegría, es como cuando uno gana un mundial de fútbol, ahí, bueno, todos los otros días, y vas y caminas de otra manera también, ¿viste? Vas por la calle con la cabeza en alto, como debe ser, porque realmente se merecían esta alegría, Víctor, así que bueno, nada, la felicidad compartida para este pueblo que Sí. se merece eso y muchísimo más, sin lugar a dudas. Pero bueno, tenemos que terminar el programa y hace un rato precisamente estábamos hablando del tema de Cuba y dentro del tema de Cuba tenemos, vos hablabas precisamente, Víctor, de la solidaridad que hay en todas partes y también la solidaridad que hay dentro del pueblo cubano, porque está esa resiliencia, esa ayuda mutua que tienen todo el tiempo entre vecinos, entre gente y también entre personalidades dentro de Cuba, porque uno de los grandes artistas cubanos, por ejemplo, es el cantautor Silvio Rodríguez, que bueno, habrás escuchado varias canciones, Víctor, sin lugar a duda, qué divino, Sí, por supuesto. hermoso. Mira, Sí. por supuesto, además yo entiendo que no sería nuestro tema, pero en Rusia la música cubana y sobre todo de figuras como tú estás mencionando se sabe y se conoce muchísimo, porque mira, somos unos países muy cercanos, yo te estaba explicando en otro programa históricamente, y la cultura cubana acá muy presente, y por lo tanto también llegaron las palabras de este cantante, unas palabras que yo creo que tú vas a mencionar ahora mismo, muy importantes en esas circunstancias. Sí, exactamente, palabras importantes porque como siempre decimos, cuando también el arte está al servicio de las causas nobles, ¿no? Porque un artista completo, al menos desde mi humilde opinión, no es solo, en este caso de artistas, hay en muchas, ¿no? Puede ser pintores, poetas, etcétera, pero en este caso de cantautor no es solo tener una voz bonita, hacer temas lindos, interpretar de la mejor manera, sino también poder cambiar el mundo a través del arte, a través de la cultura, porque eso es parte también y es algo que siempre pregona la izquierda y que me parece maravilloso, que me parece fundamental, la cultura como algo principal. Vos no lo escuchás dentro del neoliberalismo a la cultura, al contrario, la quieren apartar, quieren borrarnos la memoria. Entonces, la cultura y la importancia, entonces las importantes palabras que precisamente hacías hincapié, Víctor, es las que publicó Silvio Rodríguez, fue exijo mi AKM si se lanzan, ¿no? Con esto se está refiriendo a que quiere un arma en caso de un ataque a Cuba y es algo que por supuesto es algo real, literal, pero algo también que va dentro de lo metafórico porque se habla de esa defensa, de quiero defender a mi pueblo, Sí. un cantautor que se podría haber ido de Cuba, como muchos se fueron, que se podría haber ido hace tiempo, podría ofertas miles en todas partes
lugares del mundo, pero que siempre, siempre se quedó al firme Silvio Rodríguez. Es un ejemplo, no solo de cantautor, sino de persona. Entonces, esto que él publicó, que creo que fue a través de la red social X, me pareció algo Sí. fundamental, Víctor. No sé qué opinas al respecto, que es muy importante lo que nos digas. No, Marina, fueron muy importantes esas palabras. Además, obviamente, yo entiendo la importancia de estas palabras para el pueblo cubano. Además, cuando el pueblo cubano puede ver en qué bando justamente está el pueblo cubano, quién está con él, los suyos están con él, figuras como el cantautor que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces, mira, obviamente es un factor muy unificador en esas circunstancias. Mira, entonces me parece tan importante el mensaje cuando el artista, a quien tú sigues, a quien tú admiras, finalmente no acaba traicionándote, sino que resulta que está contigo. Y me parece que es lo que sintieron justamente los cubanos. De manera que tanto impacto internacional incluso, no a nivel cubano, de esas palabras. Y me parece que es un ejemplo a seguir justamente para todos los artistas, para todas figuras públicas, para todas figuras notables en muchos países. Es decir, estar con tu país en las buenas, en las malas, y no solamente en las buenas, y cuando vienen las malas, oh, me voy. No, Exacto. mira, acá demostró que no es así, me pareció muy importante. Incluso, mira, incluso a mí me entusiasmó acá en Rusia. Mira, me hizo más patriota acá en Rusia el cantautor cubano, por esta tanta repercusión internacional de sus palabras. Totalmente, totalmente, Víctor, porque es muy fácil opinar de afuera, opinar de otros lados, lavarse las manos, irse, decir lo que está bien, lo que está mal. Pero lo complicado y lo realmente humano es quedarse cuando están los conflictos, como bien decías, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas mucho más, como dicen las hinchadas también de fútbol. En las malas mucho más. Y así es como lo demostró Silvio Rodríguez, y por eso vamos a cerrar, Víctor, el programa. También estamos escuchando música de fondo, pero vamos a cerrar el programa precisamente con el tema Me acosa el cara pálida, que tiene que ver precisamente con la presión de Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Esta canción es todo una metáfora, es todo un símbolo de esa presión de Estados Unidos hacia Cuba, que esta canción hace tiempo fue escrita, por supuesto, como la presión por parte de Estados Unidos, como dijimos, tiene más de 6 décadas, hace tiempo que está ante la mayor de las Antillas, así que lo que será. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, como siempre, por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Sputnik, de Telesur. Muchísimas gracias, como siempre les decimos con Víctor, por sus comentarios, que los leemos cada uno, los buenos y los malos, como decíamos hoy, lo bueno y lo malo mucho más. Los malos también los leemos, preferimos los buenos, por supuesto, pero los malos, bueno, hay que hacerse cargo, ¿no? Sí. Sí, mientras sea constructivo, bienvenido sea. Así que un beso grande para todas y todos, y para vos también, Víctor. Sí, un gran abrazo, Marina, un gran abrazo a todos, y nos vemos la semana que viene, obviamente. Hasta luego. Chau, chau. Que carga sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Me acosa con la espuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud.